videos que salen pastores supuestamente dando la unción del Señor y hacen un movimiento con la mano y todos van para atrás. El gran poder de Dios. Algunos son personas embusteras, la mayoría de ellos, ¿verdad? Que pasan orando por la gente y le tocan la cabeza y casi le pegan el empujón para que las personas se caigan y dicen: es el gran poder de Dios, como cuando Cristo le preguntaron: ¿quién es Jesús? Yo soy. Y los soldados se fueron para atrás. Entonces Jesús está diciendo, dice aquí, no importa que profeticen ni que digan que en tu nombre echamos fuera demonios. Echar fuera demonios significa tener una autoridad sobre los espíritus. Cuando los discípulos fueron enviados de parte de Jesús en una comisión a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, ellos regresaron muy felices porque los demonios se les sujetaban. Y Jesús les dijo: no se alegren por eso. No se alegren porque los demonios se les sujetan. Si una persona que no es cristiana le habla a un endemoniado y le dice que salga el demonio, le puede pasar lo de la historia de unos hijos de Seba, que dice que eran exorcistas ambulantes y quisieron hacer eso, lo mismo que vieron hacer al apóstol Pablo. Pero los demonios reconocieron a Pablo y dijeron: sabemos quién es Jesús. También conocemos a Pablo, pero ustedes no sabemos de dónde son. Y dice que la persona endemoniada se abalanzó sobre ellos y los comenzó a golpear. ¿Se imagina que invitaran a una persona o le invitaran a usted a echar afuera un demonio y el endemoniado lo terminara apaleando? ¡Qué gran vergüenza! Dice que el Señor conoce a los suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. Entonces Jesús está hablando aquí de que estas dos cosas no van a tener peso. Si vos decías que profetizabas y que echabas fuera demonios, y después dice: y quisimos, fíjese bien, Jesús ocupa un término, muchos milagros. No fue que un día por casualidad oró por alguien y se sanó. Dice que hacían, según ellos, muchos milagros. Pero Jesús, que conoce los corazones, dice: y entonces yo les voy a declarar, nunca los conocí. O sea, no sé quiénes son ustedes. Señor, yo soy aquel fulano de tal, hijo de tal cristiano, hijo de tal evangelista, o soy del apellido tal. Por lo menos los que se mueven en el ámbito religioso podrían decir: yo soy el hijo del evangelista fulano de tal. Y tristemente quizás Jesús les dirá: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Aquí Jesús termina diciendo estas palabras de una forma muy dura, quizás para muchos. ¿Por qué? Porque Dios, que es muy misericordioso y que acoge a todo ser humano independientemente de sus pecados en aquel día del juicio, Él va a desconocer a estas personas, pero por una característica en particular. Quizás eran religiosos, quizás visitaban una iglesia frecuente, como les decía, asiduo y puntual, es decir, continuamente, y estaban puntual. Sin embargo, también caracterizaba a esas personas algo: eran hacedores de maldad. Entonces, dicho esto, vamos a ver ahora sí quiénes son verdaderamente hermanos de Jesús. Y para eso vamos a volver al pasaje de Mateo 12, del 46 al 50, que dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y hermana y madre. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, aquí Jesús nos está dando la clave de quiénes verdaderamente son sus hermanos. Y vamos a ir viendo varios aspectos de las personas que han pasado a formar en verdad parte de la familia de Dios. Y vamos a comenzar diciendo que una persona que en verdad es hermano de Jesús es aquel que se ha arrepentido. En Hechos 17:30 nos dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, son personas que han reconocido que su vida pasada
su vida ha estado mal. Son personas que probablemente cuando han escuchado el Evangelio se han dado cuenta de que han vivido en mentiras, que han vivido en enojo, que han vivido en fornicaciones, que han vivido quizás en fraudes, que han vivido hipócritamente, que han tenido una vida de desorden, no solo en pecados escandalosos, porque la gente se preocupa por los pecados de afuera. Muchas veces en la religión se preocupan por cambiar solamente lo externo, aunque la persona continúe con rencores, con amarguras, con envidia, es decir, que le da molestia que otro prospere, con todas esas cosas. Entonces Jesús dice, Dios está mandando a hacer su voluntad. Y parte de la voluntad de Dios es que los hombres se arrepientan. Y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, ¿verdad? Que los hombres se arrepientan de sus pecados, que el hombre abandone su pecado y se vuelva de todo corazón. Que deje esa vida, que no solamente abrace una religión. En cuántos problemas se mete la gente por la maldad. Pero además de eso, la Biblia también nos dice que una persona que va a ser parte de la familia de Dios o va a ser verdaderamente hermano de Cristo es alguien que ha puesto su confianza para su salvación totalmente en Dios. Y eso lo vemos en Juan 6, dice así, en Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en el que Él ha enviado. Es decir, que nosotros creamos en el mensaje de Cristo, que no solo hay que arrepentirse, sino que nuestras obras no tienen ningún valor delante de Dios para salvarnos. No importa cuántas cosas buenas nosotros hagamos, si nosotros no vamos confiados en Cristo, en realidad no vamos a alcanzar esa salvación. Porque hay gente que cuando le dicen que tu vida está mal, que vive en pecado, se quiere salvar por sus propias obras. Y está bien quizás ayudar a alguien, cambiar su carácter, pero eso en sí mismo no tiene ningún valor. Y le voy a poner un ejemplo. Si parte de la maldad que una persona comete es comenzar a quebrar todos los vidrios de las casas con piedra y llegar a un momento en que dijeran, esa persona tiene que pagar esos vidrios, y él dijera, pero es que yo a partir de este lunes yo ya no quebré vidrio. Ah, qué bueno que ya no los quebraste, pero los que ya quebraste, ¿quién los va a pagar? Entonces no podemos justificarnos porque ahora no hacemos cosas malas, es decir, porque ahora nos arrepentimos. Esa era parte de nuestro deber. Y vemos allí mismo en el libro de Juan, en el versículo 6, en el versículo 40, del capítulo 6, también Jesús reitera esta idea en el diálogo que tenía con los judíos cuando les dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en mí. Dice en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando dice ver al Hijo, vamos a decir nosotros, ¿y cómo nosotros vamos a hacer para verle si ya no está? Ahora está en el cielo. Jesús se refería al Hijo de Dios crucificado en la cruz. Porque todo aquel que mira a Cristo en la cruz logra entender que sus pecados fueron los que le hicieron ese mal a Cristo. Entonces, estas personas pueden entender que su ofensa a Dios fue pagada por Cristo en la cruz. Y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Estamos hablando de que los verdaderos hermanos de Cristo son los que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos el arrepentimiento, pero también tenemos que la voluntad de Dios es creer en el Hijo y confiar en Él. Pero esa fe también tiene que ser una confianza que nos lleve a purificarnos y a abandonar el pecado. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios. Santiago decía eso, tú crees en Dios, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Miremos lo que dice en el libro de Hechos, el 15, del 7 al 9. Fíjense bien lo que les está diciendo Pedro. Para este momento, los discípulos de Cristo, los apóstoles, predicaban solo a los judíos, no le predicaban al pueblo gentil.
Sin embargo, en una ocasión Pedro tuvo la oportunidad de predicarle a los gentiles y dice así, en el 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y te dice, y que creyesen. Es decir, que tuvieran esa fe en Dios. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es decir, cuando estas personas creían, el Espíritu Santo venía sobre ellos, una vez que se habían arrepentido, porque el Espíritu Santo, como bien lo dice, es santo. No puede habitar en una persona con pecados. Y dice en el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, porque Dios no hace acepción de personas, el hombre sí, purificando por la fe sus corazones. Es decir, si una persona dice que ha creído en Cristo, esa fe tiene que purificar su corazón. Y esto tiene que ver con el siguiente aspecto de quién verdaderamente es un hermano de Cristo. Y es que la persona que se ha salvado continúa santificándose. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. ¿Qué es la santificación? Una vez que una persona se ha salvado porque ha dejado sus pecados y ha creído en Cristo, la persona no puede quedarse ahí. Ya me salvé, ahora sí, a vivir la vida alegre. No. La persona tiene que vivir continuamente santificándose en Dios a través de la comunión con Cristo. Una cosa importante a entender, fíjense bien, Jesús lo llegaron a traer su familia. Los que se supone que eran más cercanos a Él. ¿Quiénes son las personas más cercanas a nosotros? Se supone que es nuestra familia, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús estaba hablando de quién eran sus hermanos, quién era su madre, su hermano, su hermana, Él estaba hablando de quién eran las personas que más íntimamente estaban con Él. Y no se refirió precisamente, como lo podemos ver en el texto, a que es que Él es mi hermano de sangre, de padre y madre, no es mi medio hermano, no. Él estaba hablando de las personas que en verdad tenían el sentir de Dios, de las personas que de todo corazón deseaban hacer la voluntad de Dios, y sus discípulos para ese momento eran esas personas. Por eso en algún momento Jesús como que ignora al que le viene a decir el mensaje, ahí está tu mamá. Les aseguro que si nosotros estuviéramos en un lugar y les dice, ahí está tu madre, te busca, no nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Pero Jesús les estaba dando un mensaje. Ustedes me vienen a traer porque piensan que estoy fuera de mis cabales. Pero quiero que sepan que mi madre y mis hermanos no son esas personas. Sí, son mi madre y mis hermanos de parte de sangre, pero mis verdaderos hermanos, los que tienen esa comunión íntima conmigo, los que estrechan, a los que yo voy a reconocer ante mi Padre, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y estos mis discípulos que andan aprendiendo de mí para vivir esa vida son mis verdaderos hermanos. Entonces, una persona cristiana, una vez que se ha salvado, debe ser de testimonio, o debemos ser testimonio para los demás. Como Pablo le decía a Timoteo, tú preséntate como ejemplo de fe en todo y para todas las personas. Y Timoteo era una persona joven, es decir, una persona que verdaderamente es hermano de Cristo, es una persona que cada día su carácter debe ir cambiando, día a día, teniendo el amor de Dios, buscando la presencia de Dios, reflejando cada vez más a Cristo. Si usted se fija bien, una persona, digamos un niño, no tiene las mismas mañas y pecados de una persona mayor. Cuando el hombre particularmente comienza a crecer, se va haciendo una persona muchas veces morbosa, desconfiado, va aprendiendo las mentiras, va aprendiendo a robar, va aprendiendo a hacer, como decimos en nicaragüense, un malandrín con las mujeres. Y no va a comparar usted un chavalito de 12 años, aunque ahora hay muchos jovencitos
o adolescentes de 12 años bien pervertidos en su mente a causa del sistema, pero no lo va a comparar jamás con todas las mañas que tiene un hombre de 40, de 50 años, que ya tiene una gran trayectoria, quizás destruyendo familias, destruyendo hogares, porque hay gente que no le importa. A veces hay gente que se ha metido hasta con nueras, o así el cuñado con la hermana, o sea, un desastre en la familia. Y cuántas amarguras trae eso en el hogar. ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Porque si estamos hablando de hermanos, estamos hablando del vínculo más cercano. Esto nos va a llevar a lo siguiente, que es el cuarto punto, que una persona que ama, una persona que en realidad es hermano de Cristo, ama y obedece a Dios. Es una persona que no solo se santifica cada día, sino que ama y obedece a Dios. Miremos lo que dice Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mire lo que dice el 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando, es decir, si hacen mi voluntad. Y luego tenemos aquí en Juan 20:17, cuando Jesús resucitó, miren cómo se refiere a los discípulos. Jesús les dijo: no me toques, porque María, que lo había visto, se postró ante él y lo quería, me imagino que lo quería abrazar, después de ver que se había muerto y recibió la alegría de que estaba vivo de nuevo. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, aquí Dios está marcando con claridad, Jesús, quiénes eran sus verdaderos hermanos. Yo sé que algunas religiones quieren decir que Jesús no tuvo hermanos físicamente, lo cual es un grave error, porque lo podemos ver en ese pasaje. Nos dice claramente que María sí tuvo otros hijos. Sin embargo, esos hermanos de Jesús, lo leemos aquí mismo en el Evangelio de Juan. En una ocasión le estaban diciendo: si vos te querés dar a conocer a la gente, manifestate, anda a la fiesta que hacían los judíos para conmemorar sus celebraciones de la Pascua y eso. Y Jesús claramente señala aquí, cuando Él resucita: mis hermanos de verdad, los que intiman conmigo, los que están en el sentir de Dios. Miren cómo les dice: ve, les dice, y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora los está reconociendo también como hijos verdaderos de Dios. ¿Por qué? Porque al final eran personas que hacían la voluntad de Cristo. En una ocasión Jesús les dijo que ya no los voy a llamar, les dice, siervos, sino los voy a llamar amigos, porque Jesús les había revelado la palabra de Dios. Y aquí les está remarcando: ustedes son mi familia, ustedes sí son mis hermanos de verdad. Vamos a ver el siguiente aspecto, el número 5. Dice así, que una persona que en verdad es hermano de Cristo es aquel que ama a su prójimo. En primera de Juan 4, del 20 al 21, dice así. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Vamos a hablar aquí. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve o ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí el apóstol Juan está recordando lo que Cristo les dijo: yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, pero no como ustedes quieren o no como ustedes creen que debe de ser, sino como yo los he amado. Jesús les estaba poniendo un estándar a ellos.
Es decir, vos no vas a amar a las personas a como a vos se te ocurre que debe de ser el amor. Fíjense bien, es muy triste cómo hay destrucción de los hogares. Y en esta parte quisiera hablar un poco amplio acerca de las familias, porque en esta sociedad actual la familia está siendo muy atacada, está siendo fuertemente atacada. Para empezar, que no exista una pareja, o sea, que el matrimonio no esté constituido por parejas heterosexuales, un hombre y una mujer. Para empezar desde ahí, eso es algo que se ha metido hasta en los colegios, en las instituciones del gobierno, en las instituciones de salud, en todos lados. Hablar de esto es un problema, pero es una realidad. Sin embargo, también existe aquel aspecto en que a lo largo de la historia ha existido en los hogares una lucha. Y ahora hay una lucha, dicen, le llaman del feminismo, de esto, de lo otro, donde la mujer quiere estar empoderada, y el empoderamiento resulta que ahora ya no va a ser el machismo, sino que ya no va a mandar el hombre, ahora la que va a mandar es la mujer. Pero es importante anotar algo: si en una familia existe un matrimonio cristiano, se supone que eso debe ser una especie de paraíso aquí en la tierra. Pero tristemente en muchos hogares cristianos no existe eso, porque existe un egoísmo de ambas partes, es decir, de la pareja, tanto del hombre como de la mujer, y cada quien está, como dicen, quítate tú para ponerme yo. Y muchas veces la mujer, en vez de ser una ayuda idónea, quiere estar por encima del varón, haciendo a un lado las cosas que él dice como autoridad, como cabeza, que Dios ha puesto, no que se nos ocurrió a cualquier humano. Y también, por otro lado, el hombre muchas veces toma incluso la palabra de Dios para abusar de un machismo terrible, que es más aberrante a veces que las mismas cosas del mundo. ¿Saben por qué? Porque en lugar de ser una persona que cuida a la mujer como un vaso frágil, es como una especie de verdugo que está ahí, incluso usando la palabra, vos te debes de sujetar a mí. Y a veces el hombre está maltratando a las mujeres con sus palabras, con sus hechos, con su adulterio, o incluso el solo hecho de que vos mires a tu mujer como una persona que no tiene ni gusto ni deseo, para mí también es parte de esa actitud incorrecta que tienen los hombres en el mundo. Es decir, como que la mujer, y se puede acentuar a veces por la religiosidad de un hombre. Es decir, vos te tenés que sujetar a mí y punto. Aquí lo que yo digo es lo que se hace y solo yo mando y ya está. Y el hombre, en vez de haber adquirido una ayuda idónea, adquirió una sierva idónea, la que a todo me dice sí y te callás y punto. Vos no tenés voz ni voto. Y muchas veces es una especie de maltrato del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer fue puesta ahí de parte de Dios para ayudarnos. Y muchas veces, como David, miren, es cierto, no era su esposa en ese momento, pero David luego la llamó para que fuera su esposa. Cuando David venía a vengarse por sí mismo, Abigail, que era una mujer, vino y le dijo algo: mire, mi señor, el día de mañana usted va a ser rey, y no tenga ninguna pena en su corazón de que fue a vengarse por su propia mano. Y David le dijo: quítate de aquí, vos qué me vas a decir si sos mujer. No, David no le dijo eso. David le dijo: bendita tú y bendito tu razonamiento. Y no recuerdo si hasta le dijo: y bendito Dios que te puso en mi camino para que yo no fuera a derramar sangre por mi propia mano. Y cuando Dios vengó a David y mató a la esposa de esa mujer, que se llamaba Nabal, el hombre, por cierto, que significa insensato, David, ni corto ni perezoso, dijo: una mujer así me sirve, que esté aquí conmigo, que me esté dando su idea, porque a veces el hombre es muy impulsivo o es muy seco, y la mujer que es más tierna, más cuidadosa, está ahí en el hogar diciendo: no trates al niño así, mira, no le hables con aspereza, trátalo con cariño, porque a veces, o mejor dicho, siempre los niños son bien apegaditos a mamá y a veces quieren al papá, pero los papás podemos ser torpes en ese particular y no tener como esa ternura
Y luego cuando ya son grandes, vos querés que el chavalo te quiera, te ame como cuando era un niño, que mi papito y esto. Y ya no, y él ya se hartó de vos, ya se fastidió y dijo, no, ya no quiero saber nada de mi padre. Y tiene hasta malos recuerdos del padre. Entonces es muy importante que en el seno del hogar, porque si el diablo destruye el hogar, la sociedad es un caos. Las familias son el núcleo de la sociedad, y si de la familia los hijos van viendo ese mal ejemplo, ¿qué se puede esperar? Otra cosa muchas veces tienen que ver con hábitos, que pareciera que no es importante, pero son objeto de conflictos en el hogar. Que tal vez el hombre es bien ordenado, pero la mujer es desordenada. Y a veces, si está ahí el elemento tercero, que es la suegra, ¿verdad? Diciendo, ay, mira, esa te salió chancha, hijo. Ni parecido a como yo te enseñé. Mira dónde deja tirada todas las cosas esa mujer. Entonces todas esas cosas van afectando el matrimonio. Y si el hijo es mamita, ay, sí, madrecita, tenés toda la razón. Vos, mujer, sos una chancha. Toma tus propias decisiones y ya sos grande. No puedes ir a hablar con amor. Amor, ¿no crees que sería bueno que las chinelas quedaran en su lugar? Porque así le enseñamos a los niños a ser ordenados. O al revés. El hombre es desordenado, o es glotón, perezoso, ahí, y ese es el ejemplo que le está dando a los hijos, que no le gusta trabajar, y que para eso tiene a su sierva idónea. Pásame la chinela, mujer, alcanzame ese vaso, me lo traes con hielo, quiero otra gaseosa. Y así, hay hombres que les encanta eso. Es más, hay unos hombres que ellas, vos no sos sujeta como Sara, porque no me llamás Señor, como Sara llamaba Señor. ¿Querés que te llame Señor? Hace lo que Cristo hizo por la iglesia. Dice, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. No es como a vos se te ocurre, no es como vos querés o pensás que debe de ser. Es como la palabra de Dios, que es la autoridad, dice, amad a vuestras mujeres como Cristo es la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Si fueras en la calle con ella y te sale un ladrón, aquí le mando a esta primera, pero no me puñales a mí. ¿Sí? O sale un animal, una cosa ahí, ay no, anda vos, mujer, anda con la escoba, hacete valiente. Pero decirle que te da miedo vos matar la rata o matar el animal. Muchas veces queremos tener los privilegios del evangelio. Señor, ahí viene el Señor de la casa. Pero vos no querés hacer nada por tu familia. Tus hijos a veces hasta aborrecen el evangelio por eso mismo. Porque miran ese ejemplo y dicen, no, para ser como mi mamá, que mi papá la trae como chancleta, ni quiera Dios, no quiero saber nada del evangelio. No se les hace apetecible, fíjense. A los hijos de los cristianos no se les hace nada apetecible el evangelio. Cuando miran ya sea una madre que es autoritaria o un padre que es así. O el caso al revés, que la mujer siempre anda mandando, vos hombre, nada sabes, es para allá. No, mire, vamos a tal cosa. Y a veces el hombre quiere hablar y es ahí como que la mujer lo apaga, lo aplaca, y a veces el hombre se siente irrespetado. Y ya por último, el hombre va perdiendo como su valor, en el sentido de el espacio que Dios le ha dado. Este punto es muy importante recalcarlo en las familias, porque a veces también hay mujeres que exigen cosas a los hombres, o hay hombres que pueden exigir cosas a la mujer, y a veces no hay ese amor, no hay ese cariño, hay una indiferencia en el hogar. Y el hombre a veces solo se pone cariñoso cuando en las noches, cuando quiere estar con la mujer. Ahí sí él es un dulce. Todo el amor se le derrama, todo el amor que ahorita sí lo voy a sacar todita. Pero si usted maltrata a la esposa entre semana, con palabras, con actitudes, ¿qué ganas va a tener esa pobre mujer de estar con un hombre? Entonces Dios nos manda a estas cosas. Dios nos manda que en realidad amemos a nuestro prójimo. Esto también implica hacer misericordia, ver las necesidades. Hablando en el caso de la iglesia, dice mayormente, dice cuando en Gálatas
6:10 dice, cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien y mayormente a los que son de la familia de la fe. Fíjense bien, bueno, la Biblia dice que el que no provee para los de su casa, primeramente ha negado la fe y es peor que un hipócrita. Nosotros como cristianos estamos obligados a suplir las necesidades primeramente de nuestra familia, de nuestro hogar. Y después, en el orden, estarían los hermanos de la iglesia, por encima de la necesidad de la gente del mundo. Porque sería como absurdo que anduviéramos haciendo misericordia en las calles, fuera, y un hermano padeciendo necesidad, ¿verdad? Miremos lo que dice Santiago 2, 14 y 17. Santiago 2, 14 y 17. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, hablando del aspecto de la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Es decir, así como la fe te debe llevar a purificar tu corazón, también la fe tiene que llevarte a hacer obras de misericordia con el prójimo. Porque hay gente que también invierte este aspecto. En una ocasión conocí a una persona que le gustaba andar predicando el evangelio bien fervoroso y todo, y se iba y no le dejaba a la mujer para el gasto, porque él andaba haciendo la obra del Señor. Hay que te mantenga el Señor. No, Dios te manda que vos cumplas con tu responsabilidad, y una vez que tengas eso, ahora sí, anda a predicar todo lo que vos querrás. Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo 25, los versículos 40 y luego el 45. Mateo 25, los versículos 40 y 45. Dicen así, hablando Jesús, esta es una escena acerca del juicio, donde Dios aparta a las ovejas de los corderos, y comienza aquel diálogo donde le dice, yo tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo en la cárcel. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Está hablando de los hermanos, ¿vieron? Entonces Dios está diciendo, cuando vos haces un bien, haces una misericordia a uno de estos pequeños, miren, un cristiano puede caer preso, tal vez por injusticia, o porque en un accidente atropelló a alguien, pero es que yo soy cristiano, pero me metieron al bote porque robé. Eso no existe, ¿verdad? A menos que hubiera caído espiritualmente, pero Dios está hablando de la misericordia con la gente del mundo. Y dice en el 45, entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Es decir, Dios está remarcando, cuando ustedes hacen misericordia, visitan a los enfermos, hagan de cuenta y caso como que lo hacen para conmigo. Es decir, yo lo tomo en cuenta así. Recordamos el 40, dice, de cierto les digo que cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, hablando de la misericordia. Un sexto aspecto acerca de quiénes son los hermanos de Jesús es el que está dispuesto a negarse a sí mismo y dar su vida por Cristo. La persona que está dispuesta a negarse a sí mismo y dar su vida por Cristo. Miren lo que dice el libro de Lucas, del 8 al 9. Dice así, les digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es decir, es una persona que no se avergüenza del Evangelio, que da testimonio del Evangelio. Muchas veces las personas dicen, soy cristiana, pero no les gusta hablarle de Cristo a nadie. Es que él mire mis buenas obras, pero si tus buenas obras no resaltan mucho, no es bueno que además de que mire las buenas obras,
también podás hablarle a esa persona acerca de la salvación. Porque si una persona no sabe nada de Cristo, va a decir, esta es una buena persona solo, pero no va a adivinar que existe un Dios, que existe un evangelio. O en algún momento quizás pregunte, mire, ¿y usted por qué es una persona que le gusta ayudar o hacer el bien? Y a uno puede aprovechar y decirles que yo también aprendí de Cristo, que tengo que hacer misericordia, que tengo que amar a mi prójimo. Pero no solo eso, no solo es ese hecho, porque Dios aquí está diciendo que a todo aquel, que el que confiesa delante de los hombres. Hay gente que es religiosa y no le da vergüenza incluso subirse a los buses y confesar que Cristo lo salvó, que andaba en las drogas, que andaba en el alcoholismo, en esto, lo otro. Normalmente mencionan pecados así, muy escandalosos, y dicen, yo confieso ahora a Cristo, que yo lo acepté y Él me salvó. No se refiere solamente a ese aspecto de no avergonzarse y confesarlo así, porque hay muchos religiosos que pudieran tener hasta más valor que un verdadero cristiano para confesarlo de esa manera, sino está hablando de una vida entregada a Dios. Está hablando de confesarlo con nuestros hechos, con nuestra vivencia. Y finalmente podemos ver aquí, de este aspecto, Apocalipsis 12, del 10 al 11, dice así. Miren lo que dice, es decir, una persona que está dispuesto a sufrir el oprobio e incluso la muerte por Cristo. Apocalipsis 12, del 10 y el 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador ¿de quién? De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Nosotros estamos viviendo tiempos cada vez más peligrosos, en donde la persecución a nivel mundial se está generalizando. De alguna u otra forma hay persecución. Hay países donde no permiten leer Biblias, ni tener libertad de culto como la tenemos aquí. Pero eventualmente a nivel mundial eso va a suceder, que quizás leer una Biblia o cargar una Biblia va a ser objeto de prisión o incluso de muerte, como ya lo es en otros lados. Y ya que estamos hablando acerca del ejemplo o acerca de este aspecto de quiénes en verdad son hermanos de Cristo, y estamos finalizando con este punto, vamos a terminar de escuchar la historia de este jovencito de Polio, que dice así, o sea, comenzamos viendo que Polio con tan solo 13 años le comenzaron a decir, te vamos a ofrecer la gloria que tenían tus padres y todo eso, la riqueza, no tienes que pasar en la arena, comido por bestias, ni llevado al fuego, ni sufrir semejante muerte, y que él de manera resuelta dijo, no, yo muero por mi Cristo. Y que ellos lo sentenciaron a eso. Dice, la sentencia de Polio fue irrevocable. La sentencia de Polio fue irrevocable. Y vamos a ir leyendo aquí. Los clamores y las maldiciones. Él fue llevado a la arena, es decir, al Coliseo romano, para cumplir su sentencia. Pero también estaban otras personas. Parece que estaba allí una persona que en algún momento había quedado en cierto modo como fuera de sí. Y dice así, los clamores y las maldiciones surgían de todas partes, tornándose un solo y enorme estruendo. El tigre saltaba alrededor más frenéticamente. Los guardas escucharon la palabra de la multitud y se apresuraron a obedecer. No tardaron en abrirse las rejas y la víctima fue arrojada al ruedo. Temeroso, macilento y en extremo pálido, avanzó hacia el centro con pasos trémulos. Sus ojos mostraban un brillo extraordinario, sus mejillas ardían enrojecidas, su cabello descuidado y su larga barba se veía enmarañada en una sola masa. Está hablando de otra persona, no de Polio. El tigre al verlo se encaminó saltando hacia él. Sin embargo, a una corta distancia la fiera embravecida se agazapó. El niño, que había estado de rodillas, en este caso sí es Polio, se puso en pie y miró. Por su parte, Sina, que es el anciano, el que está hablando,
de que tenía el cabello descuidado, no veía al tigre alguno. Sus miradas se dirigían a la turba y agitando en alto su brazo macilento, clamó muy alto y en los mismos tonos: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra. Su voz fue acallada por torrentes de sangre. No hubo sino un salto, una caída y ante los ojos humanos nada más. Es decir, el tigre se abalanzó sobre él. Miren lo que dice después. El niño se levantó, en su rostro resplandecía una expresión angelical. Sus ojos despedían de un sublime entusiasmo. Él ya no veía la arena, ni las murallas gigantescas que le rodeaban, ni tampoco las largas hileras de asientos y las innumerables caras hostiles. Ya no veía los implacables ojos de los crueles espectadores, ni menos la forma gigantesca del salvaje enemigo. Su espíritu ya parecía ingresar victorioso por las puertas de oro de la Nueva Jerusalén, y la gloria inefable del pleno día de los cielos le inundó el rostro de sus fulgores. Madre, vengo contigo. Para este entonces, el último familiar de Polio ya había muerto, era su mamá. Y esa mañana que él defendió la fe en Cristo, le habían dado esa noticia. Madre, vengo contigo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esas palabras sonaron con toda nitidez y claridad en el oído de aquella multitud. Todos permanecieron en quietud sepulcral y el tigre saltó. Los siguientes momentos no hubo más que una masa que se removía cubierta a medias por una nube de polvo. La lucha concluyó. El tigre regresó, la arena había sido teñida de rojo y sobre ella yacían los despojos mutilados del real y noble Polio. Ese fue el fin que tuvo este jovencito. Un adolescente de 13 años que era un verdadero hermano de Cristo, que hizo la voluntad de Dios, no negando su fe a pesar de que le ofrecieron la gloria de este mundo. Dice, una voz al amparo del silencio que siguió, se dejó oír un clamor que tenía la intensidad de una trompeta que sobrecogió a cada uno de los presentes. Es decir, después de que él muere, alguien entre aquel silencio de ver la bestia que andaba por ahí, gritó una cosa y dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. La verdad que este testimonio es muy impactante, por lo menos para mí lo es. Y me hace pensar y pedirle a Dios que me dé la fuerza y la gracia para que si en algún momento me tocara vivir esto, pueda tener esa valentía. Muchas veces negamos a Cristo no porque miremos un tigre, no porque nos van a quemar en el fuego, sino por un pecado miserable que nos trae placer un momento y después nos da una gran desgracia. Ah, sí, la más hermosa de la cuadra, me metí con ella en adulterio o en fornicación, después la embaracé y un pleito, ya no la quiero. Aquel momento de aparente placer se acabó. O tuve la oportunidad de acceder a un dinero y lo robé y después caí preso. O me quise dar un gusto como joven, esto o aquello. Los jóvenes que ahora hacen tantas cosas, que me quiero tomar un selfie en la punta de un alambre que se está balanceando y está bajo el abismo y la cañada, pero me di ese gusto aunque me maté. ¿Cuánta gente pierde la vida por unas tonterías? Y al final se dan un gusto por un momento y pasan una eternidad en el infierno lamentándolo cuando ya no hay regreso. Jovencita, sí, puede ser muy guapísimo, puede ser el hombre más bello, puede ser el Brad Pitt, jamás me acordé del tal nombre, del Superman, o el otro, el de los BTS, que dicen que es el más guapo del mundo. Puede ser él el que te hizo caso, el que te contestó ahí en tu Instagram, y vos estás enloquecida porque te respondió el chat que le mandaste. ¿De qué te sirve si aquí en el día del juicio Dios te va a decir: apártate de mí, hacedora de maldad, yo no te conozco? ¿De qué sirve que seas hermanito íntimo del fulano de tal? Es que me crié con los hijos de los fulanos de tal, hombre de renombre, en Diriamba, en Carazo, en Nicaragua, en Estados Unidos, a donde sea. Si al final ese pobre no te va a salvar,
Tal vez van a estar los dos abrazando, haciéndose canilleras cada uno cuando vayan a ser lanzados al lago de fuego. Hoy no se preocupe por tener un título, si es bueno, no digo que no estudien. No se preocupe por, es que ando conquistando a la fulana de tal, que es de la familia de renombre, y si me caso con ella, y vos no tenés idea cuando se muere el Papa. No, que no te importe eso, jovencito. Que lo que más te importe sea ser del linaje de Dios. Que eso sea realmente lo que más nos importe en la vida. Que aquel día Dios diga, benditos de mi Padre, vengan a mí, este es mi hermano. Sí, Padre, este es hermano tuyo, Cristo. Sí, aquí está Javier Medina. Eso es la voluntad de Dios. Y podamos decir, bendito sea el Señor, que no merecía nada de esto. Hoy que Dios nos habla a nuestros corazones y a través del ejemplo de este joven que cumplió estas cosas. En algún momento Polio escuchó del Evangelio, ya sea de su madre o de quien sea. Por lo que se puede leer, quizás su padre, que murió en la guerra, no lo instruyó. Porque hay una parte del diálogo que no leí, donde ellos le dicen que si su padre estuviera vivo no lo hubiera metido en semejante locura. Que su madre, al quedar así toda, fue como que ya te metió a eso, pues, porque la pobrecita estaba decepcionada de la vida, y no es así. Podemos ver la valentía que Dios le transmitió a ese joven a pesar de su edad. ¿Cuántos niegan a Cristo por menos que esto? Por un pecado y un placer. Dios hoy nos hace el llamado a que seamos sus hermanos, a que en aquel día nos pueda decir, estos son mis hermanos, Padre. Aquí los tengo, fulano, sutano, doña Mengana es mi hermana, doña fulana, esa es mi madre, esa sí a tu voluntad. Y no escuchar las palabras duras que digan, apartados de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Meditemos en estas palabras. Meditemos en cuánta bondad ha tenido Dios para con nosotros, concediéndonos la vida, muriendo por nosotros, dándonos su perdón. Si estamos aquí, aprendamos también que debemos amar a nuestro prójimo. Si ponen la diapositiva, por favor. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los que han tenido un verdadero arrepentimiento, los que han confiado en Cristo para salvación y toda su vida, no solo para salvación, sino en toda su vida para continuar santificándonos en Él, que amamos y obedecemos a Dios por ende, y también que amamos a nuestro prójimo como Él nos lo ha mandado, no como nosotros creemos, sino conforme a sus mandamientos, y también que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a no negarlo a Él, y dispuestos a la muerte aún por Cristo. Amén. Que Dios nos conceda esa gracia. Cerremos nuestros ojos. Señor, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos revela cuál es el camino que debemos seguir, Señor. También tu palabra nos dice que por torpe que sea aquel, Señor, no se extraviará si quiere seguirlo, Padre. Hoy alúmbranos y danos a entender el valor que tiene, Señor, no un apellido, Señor, no ser del linaje o del grupo tal o de la familia tal, Señor, sino ser parte del linaje de Cristo, ser un verdadero hermano tuyo, Señor, alguien de quien tú digas, este es mi hermano, Padre mío, que tú lo confieses delante de los ángeles de Dios en aquel día. Danos el valor, danos la gracia, Señor, si algún día nos toca, Señor, enfrentar un destino parecido al de estos hermanos que nos precedieron. Padre bendito, para hacer tu voluntad, Señor, y vivir también una vida agradable a ti en santidad sin la cual nadie te verá. Te lo pedimos todo en el nombre de aquel que ya lo hizo por nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que a pesar de que éramos pecadores, no se avergonzó de nosotros, Señor. No tuvo pero, Señor, para dar su vida. En el nombre de Cristo Jesús, y que a Él solamente sea la gloria. Amén y amén, Señor. Estamos despedidos. Yo le pido que el resto del día pues mediten estas palabras, que Dios le hable a su corazón. Es importante valorarlo desde la familia, desde la vida personal y de todo, porque Dios eso es lo que desea para nosotros, esa es su voluntad.
Tengan buenas tardes y que Dios les bendiga mucho.